Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cosas positivas y sobre todo con ganas de chismear un poquito. Porque hoy, amigos míos, vamos a meternos de lleno en uno de los temas que más nos gusta, del salseo de las celebridades. Y en esta ocasión, tenemos un plato fuerte, un guiso jugoso, un festín de declaraciones explosivas. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir, y de todo lo que ha revelado sobre su ex. Sí, como lo oyen. La famosa actriz turca, conocida por su carisma, su talento y su innegable belleza, ha decidido abrir su corazón y contar su verdad sobre una relación pasada. Y créanme, no se ha guardado nada. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, su café, o lo que tengan a mano para disfrutar de este momento, porque les prometo que no se van a arrepentir. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada declaración, cada pequeña pista que Demet nos ha dejado sobre su ex. Analizaremos qué significa todo esto, que podemos deducir, y por supuesto, daremos nuestra opinión al respecto. Porque aquí en este canal, somos fans del buen chisme, pero también somos fans del análisis y la reflexión. Queremos entender qué hay detrás de todo este drama, qué lecciones podemos aprender, y sobre todo, cómo podemos evitar caer en patrones tóxicos en nuestras propias relaciones. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no se han suscrito al canal, por favor, háganlo ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola exclusiva, ni un solo chisme jugoso como este. Denle a ese botoncito rojo, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo, y únanse a esta gran familia de amantes del entretenimiento. Se los agradeceré enormemente. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema. Demet Özdemir, como saben, es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su carrera ha ido en ascenso meteórico en los últimos años, protagonizando series de éxito que han conquistado al público internacional. Su talento es innegable, su belleza es cautivadora, y su carisma es simplemente arrollador. Pero detrás de esa imagen de estrella, de esa sonrisa perfecta, hay una mujer de carne y hueso, con sus propias experiencias, sus propias alegrías, y por supuesto, sus propias decepciones amorosas. Y precisamente de esas decepciones es de lo que vamos a hablar hoy. Demet, en una entrevista reciente que ha causado un gran revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón, ha decidido romper su silencio y hablar abiertamente sobre una relación pasada que, según sus propias palabras, fue bastante tormentosa. No ha revelado el nombre de su ex, lo cual, en mi opinión, es un gesto de respeto y madurez. Pero sí ha dado suficientes detalles para que podamos hacernos una idea de cómo fue la dinámica de esa relación, y por qué decidió ponerle fin. Una de las cosas que más me llamó la atención de sus declaraciones es la forma en que describe la falta de comunicación en la relación. Dice que su ex era una persona muy reservada, que le costaba mucho expresar sus sentimientos, y que esto generaba mucha frustración y tensión entre ellos. Era como si estuviera hablando con una pared, confesó Demet en la entrevista. Nunca sabía qué pensaba, qué sentía, qué quería. Y eso me hacía sentir muy sola, muy insegura. Y aquí es donde quiero detenerme un momento para reflexionar sobre la importancia de la comunicación en una relación. La comunicación, amigos míos, es el pilar fundamental de cualquier relación sana y duradera. Si no hay comunicación, no hay conexión, no hay entendimiento, no hay intimidad. Y si no hay nada de esto, la relación está destinada al fracaso. Es como intentar construir una casa sin cimientos. Tarde o temprano, se derrumbará. Piensen en las relaciones de sus amigos, de sus familiares, incluso en sus propias relaciones pasadas. ¿Cuántas veces la falta de comunicación ha sido el principio del fin? Es crucial poder expresar lo que sentimos, nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras expectativas. Y aún más importante, es crucial saber escuchar a nuestra pareja, entender su perspectiva y responder de manera empática y constructiva. La comunicación no es solo hablar, es escuchar activamente, es validar los sentimientos del otro, es resolver conflictos de manera respetuosa y, sobre todo, es estar presente en la vida del otro, tanto en los momentos buenos como en los malos. Demet también habló sobre la falta de apoyo emocional por parte de su ex. Dijo que en los momentos difíciles, cuando necesitaba más que nunca su apoyo y su comprensión, él no estaba ahí para ella. Sentía que estaba sola en esto, dijo Demet. Como si mis problemas no le importaran, como si mis sentimientos no fueran válidos.
Y esto, amigos míos, es otra señal de alerta en una relación. El apoyo emocional es esencial para construir una relación sólida y resistente. Necesitamos sentir que nuestra pareja está ahí para nosotros, que nos apoya en nuestros sueños, que nos comprende en nuestras frustraciones, que nos anima en nuestros miedos. Si no sentimos ese apoyo, la relación se vuelve vacía, superficial y poco satisfactoria. Imaginen que están pasando por un momento difícil en el trabajo, han perdido un familiar, o simplemente se sienten tristes y desanimados. ¿A quién recurren? Seguramente a sus amigos, a su familia y a su pareja. Y esperan que su pareja les ofrezca un hombro para llorar, un consejo sabio, o simplemente una compañía silenciosa. Pero, ¿qué pasa si su pareja no está ahí para ustedes? Si los ignora, los minimiza, o incluso los critica. Esa falta de apoyo emocional puede hacer que se sientan aún más solos, más vulnerables y más resentidos. Una relación sana es aquella en la que ambos miembros se apoyan mutuamente, se animan a crecer, y se ayudan a superar los obstáculos de la vida. Además de la falta de comunicación y el apoyo emocional, Demet también mencionó otros problemas que contribuyeron al fracaso de la relación, como la falta de confianza, los celos excesivos y la necesidad de control por parte de su ex. Todos estos son comportamientos tóxicos que pueden dañar irreparablemente una relación. La falta de confianza, por ejemplo, es como un veneno que corroe la relación desde adentro. Si no confías en tu pareja, vives constantemente con miedo, con inseguridad, con sospechas. Y esto, tarde o temprano, termina destruyendo la relación. Es como vivir en un estado de alerta constante esperando que tu pareja te traicione, te mienta o te abandone. Esta falta de confianza puede manifestarse de muchas maneras, como revisar el teléfono de tu pareja, espiarla en las redes sociales, interrogarla sobre sus amistades, o exigirle que te dé explicaciones constantes de sus actos. Pero ¿cómo se puede construir una relación sin confianza? La confianza es la base de cualquier relación sólida y duradera. Es la que nos permite sentirnos seguros, amados y valorados. Sin confianza, la relación se convierte en un campo de batalla constante, lleno de celos, resentimientos y desconfianza. Los celos excesivos, por otro lado, son una manifestación de inseguridad y falta de autoestima. Una persona celosa siente que no es lo suficientemente buena para su pareja, y por lo tanto, teme constantemente perderla. Y esta actitud posesiva y controladora termina asfixiando la relación. Los celos pueden ser una emoción natural y comprensible en algunas situaciones, pero cuando se vuelven excesivos y obsesivos, pueden ser muy destructivos. Una persona celosa puede sentir la necesidad de controlar a su pareja, de restringir sus libertades, de aislarla de sus amigos y familiares, o incluso de recurrir a la violencia verbal o física. Esta actitud posesiva y controladora puede hacer que la pareja se sienta asfixiada, atrapada y desesperada. Una relación sana es aquella en la que ambos miembros se respetan mutuamente, confían el uno en el otro, y se permiten tener sus propias vidas y sus propios espacios. Y hablando de control, este es otro comportamiento tóxico que puede ser muy dañino. Una persona controladora intenta manipular y dominar a su pareja, dictando cómo debe vestirse, con quién debe hablar, qué debe hacer. Esto es una forma de abuso emocional, y puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de la víctima. El control puede manifestarse de muchas maneras, como criticar constantemente a la pareja, ridiculizar sus opiniones, invalidar sus sentimientos, o incluso amenazarla con abandonarla si no hace lo que se le pide. Una persona controladora puede intentar aislar a su pareja de sus amigos y familiares, para que dependa exclusivamente de ella. También puede intentar controlar sus finanzas, su trabajo, o incluso su apariencia física. Esta forma de abuso emocional puede hacer que la víctima se sienta humillada, avergonzada e impotente. A largo plazo puede provocar depresión, ansiedad, baja autoestima y otros problemas de salud mental. Demet afortunadamente se dio cuenta a tiempo de que esta relación no era saludable para ella, y tomó la valiente decisión de ponerle fin. Fue una decisión difícil, confesó. Pero sabía que era lo mejor para mí. Necesitaba liberarme de esa toxicidad, necesitaba recuperar mi paz mental, necesitaba volver a ser yo misma. Y aquí es donde quiero aplaudir la valentía de Demet. No es fácil terminar una relación, especialmente cuando hay sentimientos involucrados. Pero a veces es necesario tomar esa decisión por nuestro propio bienestar.
Es importante recordar que merecemos estar con alguien que nos ame, nos respete, nos apoye, y nos haga sentir felices y realizados. Si no estamos recibiendo eso en una relación, es hora de replantearnos si realmente vale la pena seguir adelante. Terminar una relación puede ser una experiencia dolorosa y traumática, pero también puede ser una oportunidad para crecer, aprender y reinventarnos. Es importante recordar que no estamos solos, y que hay muchas personas que nos aman y nos apoyan. También es importante buscar ayuda profesional si la necesitamos, para superar el dolor, la confusión y la ansiedad que pueden acompañar a una ruptura. Una vez que hayamos sanado nuestras heridas, podremos abrirnos a nuevas oportunidades y construir relaciones más sanas y felices en el futuro. La historia de Demet es un recordatorio de que todos, incluso las celebridades, enfrentamos desafíos en nuestras relaciones. Pero también es un ejemplo de cómo podemos superar esos desafíos, aprender de nuestros errores, y construir relaciones más sanas y felices en el futuro. Y es que al final, todos buscamos lo mismo: amor, compañía, conexión y felicidad. Y merecemos encontrarlo en una relación que nos haga sentir plenos y realizados. Ahora, reflexionando un poco más allá de las palabras de Demet, es importante considerar el contexto en el que las celebridades viven. Su vida está constantemente bajo el escrutinio público, y las relaciones sentimentales no son una excepción. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen perfecta ante las cámaras, de lidiar con rumores y especulaciones constantes, y de tener que compartir su vida personal con millones de personas. Todo esto puede afectar negativamente a una relación, generando estrés, inseguridad y desconfianza. Por eso es aún más admirable que Demet haya tenido la valentía de hablar abiertamente sobre sus experiencias, mostrando su vulnerabilidad y su humanidad. Al hacerlo, no solo nos ofrece una valiosa lección sobre las relaciones tóxicas, sino que también nos recuerda que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la importancia de la comunicación, el apoyo emocional, la confianza y el respeto en una relación. Hemos analizado los comportamientos tóxicos que pueden dañar una relación, como la falta de confianza, los celos excesivos y la necesidad de control. Y hemos aprendido de la experiencia de Demet Özdemir, quien nos ha demostrado que es posible liberarnos de relaciones tóxicas y construir una vida más plena y feliz. Hemos visto cómo la falta de comunicación puede minar la base de cualquier relación, cómo la ausencia de apoyo emocional puede dejarnos sintiéndonos solos y desamparados, y cómo los celos y el control pueden transformarse en una prisión emocional. La historia de Demet nos sirve como un espejo en el que podemos vernos reflejados, y nos anima a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, tanto pasadas como presentes. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet? ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué consejos darían a alguien que está pasando por una situación difícil en su relación? ¿Creen que es importante que las celebridades hablen abiertamente sobre sus problemas personales? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden que me encanta leerlos y responderlos. Sus experiencias y opiniones son valiosas y enriquecen este espacio, creando una comunidad donde podemos aprender y apoyarnos mutuamente. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir creando contenido que les guste y les interese. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas, así que no se pierdan las próximas entregas. Tengo muchas ideas en mente, desde reseñas de películas y series, hasta tutoriales de maquillaje, pasando por entrevistas con personajes interesantes y, por supuesto, mucho más salseo del bueno. Así que estén atentos. Y mientras tanto, cuídense mucho, sean felices, y recuerden que merecen lo mejor en la vida y en el amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.